Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí les habla el profesor Freddy Tito de la materia de guaraní. En nuestro siguiente video tutorial denominado Yañemboe Ñe Guaraní, aprendamos de la lengua guaraní. Doy la bienvenida a todos los niños y niñas de segundo de primaria. Bien, seguidamente vamos a anotar en nuestros cuadernitos Ñemboe Mbuapi. Esto es ficha número 3. Jesewa Reta. Tema, aplicación del término reta, lo que es pluralizar. Bien, ante esta introducción vamos a ver algo característico acerca de este tema. La pregunta, ¿qué es pluralizar? Al hablar de este término vamos a deducir la siguiente respuesta, lo cual nos indica exponer una palabra en plural. Haeretabae sería en guaraní, expresado como un conjunto de dos o más cosas. Bien, esta definición nos lleva a lo siguiente. Desde un aspecto singular, haeñobae en guaraní, de un objeto o cosa, este llega a ser mencionado en su conjunto de dos o más con término de mucho, cuando así se muestra o representa. Bien, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando de repente hay una palabra mencionada en singular, esta puede ser determinada, si es un elemento o cosa, a su vez en plural. Si por ejemplo yo digo escuela, estoy hablando de una sola escuela o la escuela de manera singular, y si digo escuelas, estoy hablando de un conjunto de escuela. Entonces eso se llama pluralizar, hacer de una palabra simple y singular, de la misma palabra, convertirla en un conjunto en su expresión. En este caso, en el castellano utilizamos la letra S. Esto nos lleva a lo siguiente. Haeñobae. Esto es singular. Entonces vemos aquí una imagen en la que se muestra una manzana de manera única, y la cual se representa con esta palabra en guaraní, haeñobae, que es un objeto en singular. Jaeretabae. Esto en castellano es plural. Y vemos un conjunto ya no de una manzana, sino dos, tres o pueden ser muchas más. Entonces, con las imágenes ilustrativas puestas en este espacio, podemos observar de que la misma cosa de manera singular es caracterizada de manera plural en su conjunto de dos o más. Veamos lo que hace el término oreta, que es igual que la S. Vamos a ver, según lo que dice aquí, así como en castellano usamos la letra S ante el sentido plural de un conjunto de cosas, en la lengua guaraní el pluralizar una palabra se interpreta mediante el sufijo reta. Es decir, que en las palabras en guaraní, al final, cuando agreguemos la palabra reta, estaremos pluralizando la misma palabra. Ahora veamos aquí. Michía. Esto significa niño o el niño de manera singular. Y vemos la imagen ilustrativa de un niño. Paralelo a ello, por otro lado, tenemos la palabra michiareta. Esto significa niños o los niños. Y vemos un conjunto de niños que están en el siguiente cuadro. Y ante esta palabra observamos en rojo la palabra areta, y asimismo representado en castellano en rojo con la letra S. De manera singular, michía, niño o el niño. De manera plural, michiareta, niños o los niños. Ñemonje, veamos otros ejemplos o ejercicios. Argumentando el término reta.
Entonces, tenemos aquí dos imágenes. Una imagen donde vemos una silla de manera solitaria y un cuadro donde vemos un conjunto de sillas. Por lo tanto, decimos silla, tenda o la silla. De manera plural, tendareta. Esto es sillas o las sillas. En otro siguiente ejemplo observamos dos imágenes, una donde encontramos de manera singular una casa y otra imagen donde encontramos un conjunto de viviendas o casas. Y comenzando con el primer cuadro tenemos la palabra tenta. Esto es casa o la casa. Y por otro lado tenemos la palabra tentareta. Esto es casas o las casas. Seguidamente vemos una fruta de manera singular y un conjunto de frutas característicos de manera plural. Entonces vemos la palabra ia, que significa fruta o la fruta. Por otro lado tenemos iareta, esto es frutas o las frutas. En una siguiente imagen observamos un conjunto de gatos, lo cual se representa de manera plural en el sentido de la palabra que vamos a utilizar. Y por otro lado vemos una imagen de un gato solo, en esa imagen característico de manera singular. Entonces ante la primera imagen tenemos la palabra mitareta. Esto significa gatos o los gatos. Ahora, si mitareta significa gato o los gatos, perdón, ¿cómo será gato de manera singular? Simplemente borramos la palabra reta y quedará mita. Esto de manera singular significa gato o el gato. Bien, sigamos deduciendo el término reta en la siguiente imagen, donde vemos un conjunto de lápices de colores por un lado y por otro lado vemos de manera singular un lápiz. Ante el primer cuadro o imagen encontramos la palabra cuatiapoareta. Esto significa lápices o los lápices. Si de manera singular quiero decir lápiz, voy a quitarle en el guaraní la palabra areta para que expresado de manera singular este se mencione simplemente con la palabra cuatiapoa. Esto quiere decir lápiz o el lápiz. Espero que vayamos entendiendo. Seguidamente vamos a hacer un último ejemplo más. Por ejemplo, ahí vemos una canasta con múltiples panes, por el cual decir la palabra invillapereta está mencionando panes o los panes. Y por otro lado vemos un pan de manera singular, por el cual simplemente mencionamos invillape. Esto significa pan o el pan. Barabiki o Yapo Baera. Esto es tarea o actividad práctica. Veamos lo que dice el siguiente punto. Completa y colorea las siguientes páginas del texto 36 y 37. Y evidentemente aquí vemos las páginas mencionadas, donde primeramente vamos a dar color a cada uno de esos dibujos que se encuentra presente. Seguidamente, en las líneas punteadas debajo de algunos dibujos que observamos, vamos a escribir lo opuesto en el sentido plural o singular que se menciona en la imagen que se encuentra al lado. Por ejemplo, esta primera imagen, vemos un pescado, lo cual en guaraní se dice pira. Pescado, pira. Y vemos un conjunto de peces a su lado, donde debemos mencionar en guaraní cómo sería peces en plural, ¿no es cierto? Luego vemos más abajito una manzana de manera singular y en guaraní se dice manzana
¿Cómo será decir manzanas en guaraní? Escribimos en la línea punteada. De igual manera encontramos la palabra caru, que significa mesa. Y hay una mesa y de manera singular. Al lado vemos dos mesas. De manera plural, ¿cómo diríamos mesas en guaraní? En la siguiente página observamos que hay un conjunto de monos en el primer lugar y debajito está escrita la palabra machireta. ¿Cómo será, si esto significa monos, machireta, cómo será mono de manera singular para escribir debajo de donde se encuentra la imagen del monito que está solito? Luego vemos debajo un conjunto de puertas, lo cual en guaraní se dice oquereta, eso significa puertas. Y al lado vemos una puerta de manera singular, ¿cómo diré simplemente puerta en guaraní? ¿Qué tendré que excluir de esa palabra anterior para que solamente diga puerta y ya no diga puertas? Entonces, debajo, ¿no?, vemos una última imagen donde vemos un par de zapatos, o dos pares de zapatos en este caso, y la palabra en guaraní mencionado pirirureta, que significa zapatos. Y al lado vemos un zapato de manera singular, así solito, impar, ya. ¿Cómo puedo mencionar simplemente zapato en guaraní? ¿No es cierto? Bien, chicos. Una vez terminada esta actividad, enviarlo al número privado del profesor, editito al número mencionado ahí presente, la próxima clase, así en nuestro horario de siempre, para su valoración y registro. Ajayema Micheleta, hasta pronto queridos niños, espero que todos se encuentren muy bien, nos estaremos viendo en un siguiente video tutorial aprendiendo un poco más acerca de la lengua guaraní. Tumpenborerecua, Dios me los bendiga. Que estén bien todos. Ya solo bye.